Dios les bendiga, buenas tardes, ¿cómo están todos? Los bendiga, ¿Todos bien. bien? ¿Terminaron de comer? ¿Comieron, no comieron? ¿Todavía falta la comida o cómo andamos en ayunas? Yo todavía no he comido. En eso andaba. Muy bien, puede comer mientras no apague la cámara. Gracias. Sí, sí pueden hacerlo, adelante. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios, maestro. ¿Y Bien, usted? maestro. Excelente, déjenme ver cómo le hago para... ¿Quién falta? Los celos, Dios me lo bendiga, profe. Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Con calor, sudando, pero todo bien. ¿Y usted? Como que tú también, mira cómo estoy. Por más de que, por más de que quiero dejar de sudar, aquí estamos Ya. muy caliente. Y sí, lo peor es cuando uno Pero se déjame baña y sale decirte del que baño y atrás sudando. ya sabes, ¿no? Pero bueno, dicen que ya pasó lo más caliente aquí en Veracruz. Más caliente, parece que Se ya pasó. supone. No que Pero se supone bueno, que con ustedes se quita lo... Bueno, sí, lo más caliente, porque sí, sí, sigue habiendo calor en septiembre. sí, lo que pasa es que ya vienen las lluvias, vienen los huracanes, ya entonces nos beneficia en que refresca, pero los huracanes nos afectan Ahí entra la pila. bastante No, pues sí. cuando hay mucho huracán. No, sí. Así es. Y sus Bueno, huracanes me dan risa. Dios les bendiga, qué bueno que están todos. ¿Quién falta? ¿Alguien faltó? Déjenme ver la lista. Muy bien. Puede ser. Andamos comiendo. Es que yo me como mosquitando. Alguien tiene, creo que me la mandaron, pero creo que se me borró. ¿Dónde la tengo? Me bebé tu coquita. Me bebé la coca. Déjese el envío de nuevo, maestro. Mande, Le envío de nuevo la lista. mande, no la escuché, se le entrecortó. Le ¿O envío soy la yo? lista. Cambié de computadora. Sí, envíemela de nuevo. Mande. Me está fallando aquí el internet. ¿Ves? El calor. Me bebé tu coquita. Me bebé tu coquita. Tú me diste un poquito. Pásame lista, por favor. Alguien de la clase, si alguien falta, por favor, avíseme. Muy bien, ¿en qué nos quedamos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Sí, el último que vimos fue el lenguaje literario y el lenguaje figurado. Exactamente. No, hombre, hermana, usted está, pero 100. Se merece usted unos 10 puntos más. Exactamente, nos quedamos en la sesión de los lenguajes literario, literal y figurado. Y aquí es donde estamos aprendiendo a interpretar el texto profético, la profecía, cómo interpretar el mensaje profético o la profecía. Y nos dividimos en dos partes, precisamente el literal y figurado. Literal es con las palabras que se usan en su sentido normal e histórico. Y el lenguaje figurado, pues, como lo dice,
¿verdad? Dice que son palabras representativas usadas para comunicar una verdad con mayor fuerza y viveza. Y ahí están los ejemplos. Judá servirá al rey de Babilonia 70 años. Y está el ejemplo A en el figurado, Jehová es mi pastor, y B, yo soy la puerta. En esta parte, bueno, ya lo habíamos entendido un poquito. Vamos en el avance de lo que es literal y figurado, que prácticamente es sencillo de entender, pero necesitamos tener ciertas reglas específicas de cómo, ¿verdad? Utilizar el lenguaje figurado en en este caso. ¿Cuándo es figurado? ¿Cuándo? Número uno, una expresión profética probablemente es figurado cuando el sentido estrictamente literal resulta físicamente imposible o absurdo. Deme un ejemplo de algo que parezca literalmente físicamente imposible o absurdo, ¿verdad? Por ejemplo, Cuando menciona la Biblia, ¿no? Que es más fácil que que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿no? ok, bien. También sería, si tu ojo te es ocasión de caer, Ah. arráncalo, ¿verdad? Es figurado. Pero ¿qué dicen? No, pues aquí tuviéramos todos los cojos, los mancos, los... Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, José Molina trae su micrófono abierto. Le pido por favor que lo cierre para poder no distraer la clase. Gracias. La segunda parte es el contexto inmediato. Muestra explícitamente una comparación. ¿Sí? Bueno, José Molina, tiene su micrófono abierto. ¿Me hace el favor de ponerlo en silencio, por favor? Sigue abierto. Ahí está. Muchas gracias. Sí, para que tengamos menos distracciones. Se lo agradezco. Dice, el contexto inmediato muestra explícitamente una comparación, ¿verdad? A ver, dígame algo más o menos qué es una comparación. ¿En dónde encontramos una comparación? Maestro, puede ser en las parábolas de Jesús. Ajá. ¿Cómo dice? A ver, Eh, dígame. por ejemplo, la parábola de la semilla, que es la palabra cuando cae en la tierra, que hay unas semillas que se la comen los pájaros, otras semillas. Bien. Pero entonces, cuando leemos esos pasajes, dice al principio, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Entonces, cuando dice semejante a, sabemos que hay una comparación. Muy bien, dice que el texto también describe un sueño o una visión extática, ¿sí? Describe un sueño o una visión extática, o sea, en éxtasis. Muy bien, ¿dónde encontramos ahí sueños o visiones en la palabra de Dios? Son Con Daniel, igual. Daniel, muy bien. Entonces Apocalipsis. entendemos. José. Entonces José. entendemos que muchas de las cosas que hay de la profecía tienen que ver con sueños o con visiones extáticas, ¿ok? También el propio pasaje dice que identifica la figura, ¿sí? El propio pasaje la identifica y da su propia interpretación. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, la misma Biblia o el mismo pasaje identifica que esta figura representa algo. Simple. Y el último dice que otros textos bíblicos explican y decodifican su significado. Entonces, ahí entendemos qué es o cuándo tomamos esta parte de qué es el significado. Ahora, el lenguaje simbólico, que es la representación de realidades. Y aquí vamos a entender un poquito más, que un símbolo posee una imagen visible y una realidad representada con una relación reconocible, ¿verdad? Lo que dice Lon Blues, ¿verdad? Que dice, eh, lo que es la parte, por ejemplo, los objetos simbólicos, artefactos que revelan verdades, artefactos que revelan verdades. Entonces, entendemos que un candelero, los candeleros que representa iglesias, espadas, juicios, palabras, sellos, coronas, o sea, todo son lenguajes simbólicos. En este caso de personajes y animales, también encontramos ahí
encontramos ahí lo que es los personajes de entidades que representan reinos o actores cósmicos, por ejemplo, las bestias de Daniel, el dragón, Satanás, ¿verdad? Cordero, Cristo. Y las acciones simbólicas, que son las profecías o los profetas que actuaban las profetas actuaban en el mensaje, o sea, que actuaban. Isaías, camino descalzo, Jeremías y su yugo, el matrimonio de Oseas, ¿sí? Incluso uno pasó, dice, mostrando así literalmente las nalgas, ¿sí? ¿Y por qué le pidió Dios que lo hiciera así? Un mensaje profético, pero le decía, así como ustedes me ven, así los llevarán cautivos. ¡Wow! Así que tremendo, ¿no? Son acciones simbólicas, acciones. Los profetas actuaban el mensaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando es un lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué es? Una imagen visible, una realidad representada, una relación reconocible entre ambas, ¿sí? Y ahí tenemos los símbolos. El león, por ejemplo, representa majestad, poder real. Los cuernos, quizás puede representar autoridad o reino. La llave puede representar autoridad para abrir y cerrar. El candelero, la iglesia. El dragón, Satanás. Las vestiduras blancas, ¿qué simboliza? Santidad. Santidad. Bien, pureza, victoria, santidad. O sea, vamos entendiendo el lenguaje simbólico que hay en las profecías. Un símbolo no tiene necesariamente el mismo significado en todos los pasajes. Hay que también mirar que el mismo símbolo no tiene el mismo significado. Adelante. Adelante. ¿Alguien quiere hablar? Muy No, bien. maestro. Cuando alguien quiera hablar, por favor, levante la manita para que yo pueda identificarlos. Muy bien. Entonces, el león puede representar a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Todos vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Híjole, ¿dónde tengo mi Biblia? Ay, perdonen ustedes. Aquí está. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Vamos. Amén. Y uno Léalo, de, hermano. y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bien. Ok. ¿Aquí quién es el león? Jesús. Muy bien. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8. Sed Sed sobrio. sobrios, sed, Adelante. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok. ¿Y aquí qué significa el león? ¿Cuál es el símbolo del león aquí Satanás, en este? Satanás. Satanás. Muy bien. Entonces, el mismo símbolo en diferentes pasajes tiene diferente significado. ¿Sí? Entonces, si entendemos que aquí en Apocalipsis está Cristo, pero en Pedro es el enemigo que busca devorar. ¿Sí? Entonces, en una es poder, en otra es ferocidad. Entonces, el contexto y no un diccionario universal secreto determina el sentido, no es algo secreto. Entonces, necesitamos entender esta parte para poder lograr los, los, este, los objetos. Entonces, aquí tenemos los 3 símbolos proféticos: los candeleros, las espadas, las coronas, los cuernos, los libros, sellos, los personajes animados, que son animales simbólicos, son las bestias, los dragones, el cordero, la mujer, el hijo del hombre, y las acciones simbólicas, ¿no? Que es que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas, que ya los mencioné, y estas acciones
no eran espectáculos, comunicaban visualmente la palabra de Dios. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 al 20. Amén. Y me volví ¿Sí? para ver la voz que habla conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando vi, cuando vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Hasta cuál era? ¿20? ¿Le sigo? Hasta el 20. Ah, ok. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias. La imagen que aparece aquí en este análisis de Apocalipsis, díganme si está correcta la imagen, según a lo que leímos. Está en la mano derecha, ¿no? Ah, hay 6 candelebros y son 7, ¿no? A ver. Sí, las estrellas las trae en la mano derecha. Sí, 7 estrellas. Y son 6 candeleros. Mm, Ey. Sí. el cinto. ¿Qué más? ¿Habrá algo más ahí que no concuerda con lo que leímos? Pues en la imagen, la espada, ¿no? Bueno, la Ajá. espada dice que sale de su boca. Bien, esa está correcta. ¿Los ojos? ¿Qué dice los ojos? Como llama de fuego. Entonces está correcto. Entonces ahí lo que falta es que están en su mano Un derecha las candelebro. estrellas, ¿no? Falta un candelabro. Ujú. Un candelero falta. Son Sí. 6, son 7. Y ahí falta uno. Muy bien. Bueno, se lo pedí a la ida y no lo revisé. Me aparecieron 6. Ahorita por eso estaba diciendo cuál es el séptimo, ¿verdad? Y la observación de que las estrellas están en su mano, las 7 estrellas están en su mano derecha. Y ahí la tiene en su mano izquierda, ¿no? Parecen lucecitas de bengala. Sí. Pero sí están en su mano derecha o en su mano izquierda. A ver, dígame el texto. En la diestra, Dice, dice. tenía en su diestra. Que es su diestra. La derecha. En La este caso derecha. tiene a la izquierda, tiene al Ok, revés. muy bien, excelente. Ok. O sea, hay que tener, porque todo esto tiene un significado, un simbolismo. O sea, tiene un simbolismo. Pero si nos dejamos guiar que la IA haga todo así, nos damos cuenta que hay errores, ¿no? Hay errores. Y esto lo hago con la IA, hermano. No creas que me pongo yo a hacer todo esto, mi hermano. Aquí pasaría yo toda la noche entera haciendo las presentaciones, pero gracias a Dios que la IA nos ayuda un poquito, ¿verdad? Gracias a Dios, un poquito, un montón, diría, ¿verdad? Muy bien, pero entendemos esto, hermano, que están estas cosas en el análisis. ¿Qué vemos ahí? Vamos a poner en la observación. Aunque esté aquí, usted puede observar algo más. ¿Qué vemos? ¿Qué fue lo que Juan vio? A ver, dígame. Ya tenemos que están los 7 candeleros, las 7 estrellas, al Hijo del Hombre, la espada aguda de su boca. ¿Qué más vio? Que Estamos su en rostro era como el sol.
Ah, ok, aquí no está. Muy bien. Un rostro semejante al sol. ¿Sí? Ujú, cuando Ok, resplandece con fuerza, dice. ok, muy bien. Estamos observando solamente. Ujú. Análisis. La verdad pastoral que la iglesia no pertenece a líderes humanos. Cristo camina en medio de ella, la sostiene, la examina y gobierna sobre ella. Ahora, la interpretación. ¿Qué es lo que dice el mismo texto? Vamos a ver de los candeleros. ¿Qué representan los candeleros? Son las 7 iglesias. Muy bien. ¿Qué representan las estrellas? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y el Hijo del Hombre? ¿A Que Jesús? Cristo glorificado Jesucristo, en el centro de su pueblo. ¿Y la espada aguda? Pues la ahí está, autoridad Maestro, hermanos. invencible. Ahí está en la presentación. Ahí está. Entonces, ma- maestro Fabián, dígame. eh, yo tengo una duda. Cuando dice que los ángeles de las 7 estrellas, ¿son los pastores de las iglesias o es un ángel del cielo? ¿Qué dice el texto? Ok, Ángeles. ¿Qué dice el texto? déjenme lo busco. Muy bien. Eso es. Recuerden que para poder interpretar, no podemos nosotros decir, creo que es esto, creo que es aquello. Si yo me atrevo a decir es aquello, debo respaldarlo con la palabra. ¿Me explico? Recuerden que la interpretación no es una invención. No vamos a inventar algo que no está. Entonces necesitamos buscar un respaldo bíblico para poder saber y asegurar que algo es así. Porque aquí es donde en la interpretación comienzan los errores y las equivocaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el texto? Pero es que está, bueno, para mí se me hace confuso, porque Así el es. verso 20 del capítulo 1 dice, ah, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pero ya en el capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces me hace como Juan le va a escribir a un ángel. Es espiritual. Y Ok, la carta le iban a leer las personas. No le muy puede bien. escribir a un ángel Por del cielo. eso, por eso dice aquí, ¿quiénes son los ángeles? Mensajeros. Y aquí tiene una diagonal, líderes de las Maestro, iglesias. ¿se Es, podría referir a un pastor? Así es. Si el texto lo dice, entonces quiere decir que el mismo texto nos dice que sí puede ser un líder de la iglesia. Que en este caso a lo mejor serían los líderes actuales que tendrían esas tierras, ¿no? Porque obviamente, ejemplo, esas iglesias pues ya no existen. Sin embargo, hoy podría Ok. ser el líder a lo mejor político o el guía a lo mejor espiritual que tienen en esos países, ¿no? En este caso. Ok. Ok, entonces sí encontramos, gracias hermano, que nos ayudó, sí encontramos una explicación del pasaje de quiénes son esos ángeles, mensajeros o líderes de las iglesias. Las entendemos así. Espero que vamos aprendiendo, hermanos. Esto es un proceso, porque entonces, si no sabemos, no, pues nos inventamos aquí que fue quién sabe quién, ¿no? Ok, así resulta. Entonces hay que buscar, sí, esta parte. Entonces sí es importante, gracias hermano por comentarlo, porque esto nos va a dar, nos arroja luz para ver qué es lo que está sucediendo. Pero aquí entonces vemos el lenguaje apocalíptico, que es el telescopio profético que nos ayuda a entender toda la interpretación. Entonces, ¿qué es el lenguaje apocalíptico? Es una forma y apocalíptico es una forma intensamente visual y simbólica de revelar el gobierno de Dios, el conflicto entre su reino y el mal, el juicio y la victoria final. Entonces, la palabra apocalipsis significa revelación o descubrimiento o descubrir el velo. Entonces, la literatura apocalíptica suele contener visiones, sueños, ángeles intérpretes, animales extraordinarios,
números simbólicos, colores, conflictos cósmicos, reinos representados mediante bestias, juicio divino, esperanza para el pueblo perseguido y triunfo final de Dios. Entonces, vemos, por ejemplo, que en todos estos encontramos diferentes pasajes o libros que tienen estas características. Por ejemplo, Daniel tiene un lenguaje apocalíptico. Ezequiel tiene lenguaje apocalíptico. Zacarías, del 1 al 6, tiene lenguaje apocalíptico. Y algunas secciones de Joel tienen lenguaje apocalíptico. Lógicamente que todo el libro de Apocalipsis tiene lenguaje apocalíptico. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver el ejemplo de Daniel, ¿sí? El terreno apocalíptico. Vamos a observar el capítulo 7. ¿Qué dice el capítulo 7? Vamos a contemplar las 4 bestias. Las 4 bestias. Muy bien. ¿Qué dice de las 4 bestias? En el versículo 17 dice que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Están ahí conmigo? 4 reyes o 4 reinos que se levantarán. Muy bien. Entonces, si leemos completamente el pasaje de capítulo 7 de Daniel, entonces vemos que la visión es real. ¿Sí? Pero las bestias son simbólicas. La visión es real, pero las bestias son simbólicas, que representan reyes o reinos históricos. Los detalles comunican características del poder humano y va explicando cómo es cada reino, ¿sí? ¿Cuáles son las características de cada reino? O sea, las características del poder humano, ¿sí? Y viene la del Hijo del Hombre, que recibe un dominio eterno, ¿sí? Y el mensaje final es la victoria del reino de Dios. Porque el clima dice no son las bestias, sino el anciano de días entregando el dominio eterno al Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué entendemos? Que David no recibió la visión para producir una tabla de especulaciones modernas, recibió para comprender. ¿Qué? ¿Qué dice? Aunque los imperios humanos parezcan poderosos, siempre Dios va a contener el control de la historia. Así que, qué bonitas imágenes me arroja la IA. Mira, parece que las sacó de no sé de dónde o ella se las inventó, pero mira qué detalles de las bestias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo interpretar? Recuerden, no inventamos, interpretamos. ¿Cuál es la diferencia de lo correcto a los errores graves que puede haber en la interpretación del Apocalipsis o de las revelaciones? Lo correcto es investigar la situación histórica original. Eso es lo correcto. Buscar la explicación del ángel o del propio texto, ¿sí? Del ángel o del propio, enfocarse en la victoria teológica principal, diferenciar lo revelado de lo discutible. Y los errores graves es relacionar cada noticia del CNN con un versículo. O sea, cada noticia que sale en televisión es un mensaje, pues se está cumpliendo la profecía. ¿Sí? Entonces no se puede. Por ejemplo, los temblores de Colombia, de Venezuela, de los que... ¿Qué dice la gente, hermanos? Que es el fin del mundo por lo que menciona, ¿no? De que va a haber temblores. Y lo basan, ¿no? Con las noticias de que es esto, a lo mejor las burlas, ¿no? Que de otros países hacen y es como de, es que es porque es el juicio divino ya viene. Ah, sí. Eso dijeron cuando las torres gemelas cayeron y la explosión de los cerebros dijeron el fin del mundo, el fin del mundo. Yo estaba en Durango en la iglesia y me llegaba la gente, llegó la gente a la iglesia asustada del pueblo. El fin del mundo, me decían. ¿Cómo que el fin del mundo? Como no tenemos televisión, nosotros no estábamos enterados de lo que estaba pasando. Pero dicen, no, es que se cayeron atacaron a Estados Unidos y la gente estaba asustado. Gracias a Dios que se convirtieron en esa situación como 3 o 4 personas ahí.
pero la gente relaciona las noticias. El otro error es interpretar la tecnología moderna por su parecido visual con bestias. Fíjese bien, estamos hablando de las reglas, establecer fechas para el regreso de Cristo. Eso ya lo tocamos anteriormente, ¿verdad? Usar la profecía para producir miedo o controlar a las personas. Ah, caray. Me acuerdo que estábamos niños y nos ponían una película que se llamaba Infierno en Llamas. ¿Alguien la vio? O aquella película que se llama este, un rayo distante, algo así se llamaba, rayo distante o películas antiguas de la venida del Señor Jesucristo. Hablaba toda la secuencia apocalíptica de lo que vivirán los cristianos en la gran tribulación y todo Es eso. cuando es Entonces, la película que menciona que a los dos testigos en el muro de de los lamentos. ándale, algo así, Ah, sí, algo sí, así. la miré. Está bien Está suave. está viejísima, viejísima. Sí, hay otras películas, ¿verdad? Que nos ponían a todos los niños al frente a ver la película, salíamos temblando varias veces con esa película, como quedamos traumados, porque la idea era producir miedo. Entonces un día mis papás no llegaron a la hora que iban a llegar y nosotros comenzamos a pensar, nos quedamos, vino Cristo y nos quedamos, ¿no? ¿A cuánto les pasó algo parecido? ¿Sí? Santo Dios. Bueno, porque antes producía temor. Es más, nadie quería leer el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis no es leerlo con temor, es leerlo con esperanza. Esperanza. Es diferente la perspectiva de cómo debemos aprender a mirar el Apocalipsis, ¿no? Entonces, la literatura apocalíptica no fue escrita para ocultar a Cristo detrás de los símbolos, sino para revelar a Cristo, su autoridad y su victoria. Apocalipsis es la victoria de Cristo. Apocalipsis es la victoria de Cristo. Por eso en el capítulo 5 y en el capítulo 4 habla cuando están los ángeles, están los ancianos, y dice que cantaban todos un cántico y decían quién es digno de abrir sus sellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que no hallaron a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pero dice que entonces aparece un cordero como inmolado, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y entonces comienzan a cantar al cordero que fue inmolado, él es el único digno de abrir sus sellos, de abrir el libro y desatar sus sellos, así dice, ¿no? Y entonces dice que comienza una adoración celestial, los ancianos arrojan sus coronas, los ángeles cantan, dice que eran miles de millones de ángeles. Wow, hasta se me enchina el cuero. Va a decir, se me encuera el chino, ¿verdad? Pero así es. Entonces es la parte interesante, hermosa, la esperanza del Apocalipsis. Pero lo vemos con temor y miedo, hay que tener cuidado, no hay que decirle a la gente, esto es malo, esto te va a pasar esto. Hay que verlo con esperanza. Ahí está Cristo revelado. Ahí está Cristo revelado. Así que, así que tenemos que entender qué es lo que pasa. Entonces, quedamos que Ezequiel, cuando hablamos de Ezequiel 37, de los huesos secos, entonces, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en Ezequiel 37? Simbólico, ¿Y dónde explica ese símbolo? ¿Dónde se porque explica? dice, estos huesos son la casa de Israel, ¿no? A ver, que buscar. Ah, oye, hay un símbolo explicado por el texto mismo. ¿Ok? Ok, y Daniel capítulo 7, del 15 al 28, que estamos hablando de las bestias, ¿sí? ¿Qué lenguaje es? Figurado, género figurado, porque Bien, pero está no, interpretado con imágenes. Simbólico. es apocalíptico, es símbolo, lenguaje apocalíptico. Y Apocalipsis 1 del 12 al 20, ¿qué simbolismo es?
No lo he dicho. ¿Pero qué sería? Pues sería cristocéntrico, ¿verdad? Pero no lo hemos mencionado aquí. Es cristocéntrico. Entonces, vamos a mirar rápidamente este síntesis de los terrenos del lenguaje profético. Como la Biblia comunica realidades según el lente literario, ejemplo, el juicio de las naciones, entendemos estas 4 formas de interpretar la profecía. Es literal, figurado, simbólico y apocalíptico. Literal, está el ejemplo, datos históricos directos. Figurado, uso de imagen para mostrar furia. Simbólico es objeto físico que representa la ira. Y apocalíptico, visión cósmica del dominio y juicio en el caso de Daniel. Y ahí están los textos bíblicos. Esto es, ¿verdad? Lo que nos habla de los 4 terrenos del lenguaje profético. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es limpiar la ventana. El propósito de limpiar una ventana no es admirar el vidrio, sino contemplar con claridad la realidad que está al otro lado. Los principios de hermenéutica no son para admirar nuestro intelecto, sino sirven para limpiar el polvo de nuestras suposiciones y prejuicios. Por eso la literatura profética no fue escrita para ocultar a Cristo detrás de los símbolos, sino para revelar su autoridad y su victoria final. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos al interpretar la Biblia? ¿Qué hacemos para interpretar la profecía? Necesitamos ver claramente. Hay que limpiar la ventana para ver del otro lado claro, quitar la suciedad del polvo, lo que nos estorba. Así que necesitamos caminar pensando siempre sobre lo que vamos a hacer para la interpretación de la Biblia. Así que esto es lo que hacemos en la profecía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sí, sorry. Yo vi que anteriormente mencionaba los diferentes tipos de profecía, ¿no? Que era literal, figurativa y... se me fue la otra. Ahorita entre las 3, entre las 4. Pero entre la segunda y la tercera mencionaba uno que era la representación de la ira de Dios y el otro mencionaba el enojo de Dios. Pero entonces, ejemplo, o sea, entonces es una línea muy delgada entre la diferencia entre cada uno, ¿no? Así es. Sí, porque al Así es. final Hay tengo... una. Sí, ¿No? perdón, es que al final, ejemplo, yo los leía y perdón mi mente, yo decía, pues es que es lo mismo, ¿no? Sí tenía esa duda, pues. Sí, hay que saber, porque recuerden que muchas de las cosas simbólicas o apocalípticas que vienen en los mensajes proféticos, sí están en una línea muy delgada. Recuerden que todo depende de la interpretación que le damos al escrito bíblico. ¿Quién es el que interpreta? Yo le pregunto, ¿quién interpreta? Sería la Biblia, ¿no? La Biblia es que nos Es interpreta. la Biblia, pero están los hombres como nosotros que tenemos que darle la explicación correcta, pero no vamos a poder decir y ponernos a inventar algo que en la Biblia no está, ¿sí? Y hay cosas que la verdad queremos especular o ya especular qué es y comenzamos a darle significados que no están aquí. Y así se forman las doctrinas falsas, las religiones falsas, ¿verdad? Así inician. ¿Por qué? Porque están inventando cosas, imaginando, pensando, y eso no es correcto. A eso se le llama herejía. A eso se le llama herejía. No nos halle el pastor de nuestra iglesia, perdón, predicando una herejía ahí en el púlpito, porque lo van a bajar y no lo van a volver a invitar. Me acuerdo una ocasión que estaba yo recién pensando en mis pininos como pastor, como ministro, y me dejaron a cargo de la iglesia, invitaron a una hermana. Me acuerdo que esta ocasión, pues, estaba yo en la oficina y le empezó el servicio.
la hermana estaba ahí, le dieron el lugar y entonces apenas se estaba empezando a predicar y la gente se empezó a salir de la iglesia. Alguien aquí, bueno, a lo mejor alguien estaba ahí en ese momento, no me acuerdo si estaban algunos de ustedes, no me acuerdo, pero salieron todos y me fueron a buscar a la oficina y me dijeron, hermano Fabián, vaya a bajar esa predicadora de ahí del púlpito. Y voy yo, hermanos, y la mitad de la iglesia se salió. Yo entré y me senté para escuchar, me decían los diáconos, bájela de ahí, pero yo me senté y comencé a escuchar y no había dicho, o sea, mientras yo estaba ahí no había cometido ninguna falta, no había dicho nada raro, nada. Y yo dije, pues hasta ahorita, de lo que yo he visto, no hay motivo para bajarla. Y les dije a los diáconos, si ustedes vieron y escucharon, entonces súbanse ustedes y bájenla. Ustedes también tienen autoridad como diáconos de la iglesia, ¿verdad? Pero nadie quería atreverse a bajar a esa hermanita. Como yo no escuché, yo no vi, yo dije, no, pues yo no puedo decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si la bajo y me dicen que no? Que estaba todo bien y la vergüenza, ¿quién la pasa? Pues Miguelito, ¿verdad? Entonces dije, no, pues ustedes, bájenla ustedes. Me habían dicho que se había aventado de la plataforma y que había hecho un show ahí en el piso y yo dije, no, pues, santo, eso ya no es de herejía, eso ya es de diabólico. Eso ya es una posesión, una manifestación. Sí, entonces cuando yo dije, me dijeron, bájela, por eso salieron, la mitad de la iglesia se salió. Y no quiero decir quién fue, ¿verdad? Porque creo que por ahí todavía sigue predicando. Allá en la zona norte. Yo estaba pastoreando en una iglesia en la zona norte, ahí en Tijuana. No se pongan a indagar qué iglesia, Diga ¿verdad? nombre, diga nombre. No No hay estamos nadie de la central, no se preocupe, aquí no hay nadie de la eh, central. sí, cierto, ya se salió, ¿verdad? Ahora sí puedo decir. No, hermanos, pero eso pasa. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y no podemos caer, hermanos, en la especulación. Tengan cuidado en la interpretación de la palabra. Así que, muy bien. Entonces, paso el tiempo. ¿Qué horas son? Muy bien, voy en buen tiempo. Así que, ¿qué es? ¿En dónde se enfoca toda la profecía o la mayoría de la profecía? Entendemos que hay varias maneras, hay varias partes, pero Cristo es el centro y el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces debemos entender que todo lo que se habla en Apocalipsis, mucho tiene que ver con Cristo y su cumplimiento de la profecía de Cristo. Entonces, tenemos que aprender también a interpretar esta parte, porque entonces caeríamos y perderíamos el centro de todo. Entonces, la profecía sin Cristo es simplemente información dispersa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando entendamos como un rompecabezas que están separados? ¿Qué sucede cuando tenemos todas las piezas del rompecabezas, pero desconocemos cuál es la imagen central? Si te dan un rompecabezas, pero no conoces la imagen, ¿qué puede suceder? Vamos a batallar para armarlo porque no vamos a saber qué pieza encaja con cuál. ¿Alguien ha armado rompecabezas? Sí. Sí. Sí, Siempre te dan una guía para armarlo. pensamos que es ¿Verdad? una figura y al rato resulta otra Ujú. también. Ah, sí. Muchas de las veces quieres forzar a poner una pieza donde no va, con el afán de tener ya la imagen completa, pones piezas donde no van, entonces así pasa también en la interpretación. Exactamente. Podríamos tener muchas piezas, pero no tenemos la imagen central.
¿De qué se trata? Entonces, la profecía es así, ¿sí? Podemos estudiar fechas, podemos estudiar símbolos, podemos estudiar reinos, podemos estudiar personajes, visiones, acontecimientos proféticos, pero sin embargo, si no descubrimos a Jesucristo, tendremos muchas piezas, pero no tendremos contemplado la imagen completa, ¿sí? Tendremos muchas piezas, pero no la imagen completa. Entonces, en algunos centros comerciales encontramos un mapa con una señalización que dice, ¿se acuerdan? Usted está aquí. Y cuando nos marca así como está, usted está aquí, esta indicación nos permite comprender la ubicación de los demás lugares. De la misma forma semejante, Cristo es el punto de referencia que nos permite comprender la dirección del mensaje profético. Si Él no está, la profecía puede convertirse en una colección de datos interesantes, pero no nos sirve para nada. Pero con Él descubrimos el plan redentor de Dios. Entonces, ya vimos en la sesión anterior y aprendimos cómo interpretar la profecía. Pero hoy responderemos una pregunta fundamental. ¿Hacia quién señala la profecía bíblica? Entonces, la respuesta es Jesucristo. Él es el Mesías prometido. Él es el Salvador anunciado. Él es el Rey esperado. Él es el Señor que regresará. Todo aboca. Así que es lo que tenemos que hacer nosotros. Él es el único. Así que me gustaría, antes de avanzar a la siguiente lámina, hacer una dinámica de utilizar la regla correcta. ¿Sí? Voy a leer 6 situaciones y quiero que me digan qué principio hermenéutico se necesita aplicar en las situaciones, ¿verdad? El principio hermenéutico que podemos usar. La situación 1, una persona, escúcheme bien, una persona afirma que los huesos secos de Ezequiel representan automáticamente a una iglesia moderna que está desanimada. Una persona afirma que los huesos secos de Ezequiel 37 representan automáticamente una iglesia moderna que está desanimada. Aparte de que es falso, ¿qué teníamos que responder, perdón? ¿Qué principio hermenéutico se necesita aplicar? Yo no he llevado hermenéutica, maestro. No, pero ya lo mencionamos aquí. Aquí en clase ya lo mencionamos los principios hermenéuticos. Observación. Hablamos de 7 principios hermenéuticos. 7 principios. ¿Se acuerdan? Ya se les olvidó. ¿Cuáles principios hermenéuticos podemos aplicar aquí para poder responder o para poder aplicarlo? Una persona afirma que los huesos secos de Ezequiel 37 representan automáticamente una iglesia moderna que está desanimada. Gramatical. ¿Qué principio hermenéutico tenemos que aplicar? Son 7 principios. ¿Quién habló? ¿A quién habló? ¿Esos? ¿A quién? Muy bien, exactamente. Puede ser que apliquemos a quién le está hablando, a quién. Para poder saber a quién está hablando, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que buscar? La fuente, El ¿no? contexto. El contexto literario. Exactamente. O sea, estamos viendo los principios hermenéuticos. Ya. Revisar el contexto y hay que permitir que el texto interprete el símbolo. Acuérdense. Son 3, ¿no, maestro? Contexto histórico, contexto Literario. Género Ok. literario. Muy bien. Vamos a otra frase, otra situación. Alguien por ahí, no voy a decir de dónde, pero no es de allá de Tijuana, interpretó la espada que sale de la boca de Cristo como una arma metálica.
¿Qué principio hermenéutico hay que aplicar aquí? El del contexto literario, leer lo anterior, lo posterior y el libro completo para poder entender el significado. Muy bien, pero se aplica ¿qué lenguaje? Simbólico. Sim- El simbólico, muy bien. Porque aquí no es literal, no es un lenguaje literal. Es simbólico o figurado. Vamos a ver otra situación, ¿sí? Este es un estudiante. No les voy a decir de qué escuela, pero un estudiante del seminario teológico, ya saben. Este estudiante relaciona las bestias de Daniel con 7 gobernantes actuales únicamente por su apariencia. No, no es del seminario teológico Betania, no, no es. De Ni Siloé me tampoco está de la hablando, ¿eh? extensión. Primero es falso. Muy bien, entonces, relaciona las bestias de Daniel con 7 gobernantes actuales únicamente por su apariencia. ¿Qué principio hermenéutico le aplicamos aquí? Igual sería el revisar el contexto, ¿no? Al contexto y evitar, Igual. ¿qué hay que evitar? ¿Y el histórico? El... Es simbólico. ¿Ah? El simbólico. Porque se está usando la especulación, se los dije. Aquí se está usando la especulación. Y eso es un error fatal. No se puede usar la especulación. Yo creo, me imagino que es el gobierno fulano de tal. El gobierno fulano de tal. Es Estados Unidos. Este animal representa a Estados Unidos. Ah, ya está aplicando. Es especular. Maestro, yo he escuchado a algunas personas que dicen que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el Gog y Magog. Entonces, Sí. ah, caray. Es especular eso. Especular. Hay que evitar. Entonces, buscar la explicación que proporciona el propio pasaje. Por eso le decíamos, ¿qué dice el pasaje? Muy bien. Vamos a ver si habrá alguien más que me pueda ayudar en otra situación. Que una persona de una iglesia de acá de Veracruz, ¿verdad? Utiliza Jeremías 29:11 como una promesa de éxito inmediato sin considerar a los exiliados en Babilonia. Utiliza a Jeremías 29:11 como una promesa de éxito inmediato sin considerar a los exiliados en Babilonia. ¿Cuál es el principio hermenéutico? Contexto histórico. Ok, muy bien. El contexto histórico rápidamente. ¿Qué más? ¿A quién va dirigido, no? Texto histórico geográfico. El- Distinguir entre interpretación y Y aplicación. aplicación. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. A ver, dígame, ¿qué es la interpretación? Lo que mencionábamos, ¿no? Como el de yo entiendo, yo especulo, yo supongo, ¿no? Es lo que significó originalmente. Ajá. ¿Y la aplicación? La Ahora demanda sí. moral, espiritual hoy. Sí. Maestro, es como el grave error, ¿no? Que se nos ha enseñado, que nunca agarremos el pasaje bíblico y que lo apoyemos a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo entiendo. Ajá. Entonces, Así es, así interpretar es. la Biblia tal y como está, ¿no? Sí. Pero también le podemos dar una aplicación al momento actual, sí, pero con la interpretación correcta. Y no, este, ¿cómo se dice? Confundir de lo que es interpretar a la aplicación. No es lo mismo. No es lo mismo interpretar que aplicación. Entonces, vamos entendiendo los principios hermenéuticos. Ya ahí vamos, ahí vamos. Ya que decir que ya su mente está, lo queremos así, listo, ¿verdad, hermana Salvadora? Porque no ha participado aquí en esta sesión el día de hoy. Así que, hermana, la quiero participando, hermana Ventura Ya también. participé, maestro. Sí, Ulises, no lo he escuchado tampoco. Los demás han participado. Aquí andamos. Nada más que Por había mucho ruido en el, es que ando en un evento acá. excelente.
Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Sesión 5. Vamos a otra sesión, otro ejemplo. Un estudiante afirma que Jehová es mi roca, significa que Dios es literalmente una piedra. No, ¿Cuál es no el habla en principio sentido, Lenguaje hermenéutico? figurado. El texto está en lenguaje figurado. No, es no simbólico, literal. maestro. Sí, es lenguaje figurado, exactamente. Es como Jehová es mi pastor. Muy bien. Ya lo último, una persona estudia los símbolos de Apocalipsis, pero nunca pregunta qué revelan acerca de Cristo. ¿Qué principio debe aplicarse? Una persona estudia los símbolos de Apocalipsis, pero nunca pregunta qué revelan acerca de Cristo. Cumplimiento en Cristo. Muy bien, la centralidad. Se aplica la centralidad. ¿A dónde? Todo va hacia Cristo. Así que, recuerden, tenemos contexto histórico, tenemos contexto literario, tenemos género, tenemos comparación bíblica, símbolos explicados por el texto, centralidad de Cristo, interpretación antes de aplicación, humildad ante lo que no está claramente revelado. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, no olvidarnos de todo de lo que nos ayuda a poder interpretar. Así que, pues, les voy a dar 5 minutos para que descansen tantito. 5 minutos. Bueno, le voy a dar 10 minutos. 10 minutos para que vayan, ¿verdad? Se levanten, se estiren, tomen agua, vayan al sanitario, no sé. Apaguen sus cámaras, no se salgan de la sesión, solamente apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos para que no escuchemos nada, ¿verdad? Muy bien. Gracias, maestro. 10 minutos, o sea, quiere decir que son a las 4:13.
Bien, regresamos a nuestra clase. Nos queda poquito tiempo, pero vamos bien, excelente, buen provecho a los que están comiendo o terminan de comer. Muy bien. Muy bien. Vemos entonces que Cristo es el centro del estudio profético. Entonces el libro presenta en el capítulo 5, afirma que el estudio profético perdería su verdadero sentido si se separa de Jesucristo. Entonces el libro presenta a Cristo como el centro que da unidad al mensaje de las Escrituras. Y por ejemplo, presenta en Génesis, que es la simiente prometida, en Éxodo, que es representado por el Cordero Pascual, en Levítico su obra se refleja en los sacrificios, en los Salmos aparece como rey, sacerdote y siervo sufriente, en los profetas es el Mesías, Emmanuel, Salvador y Rey, en los Evangelios las promesas comienzan a cumplirse, en las cartas se explica el significado de su obra y en Apocalipsis aparece como el Cordero victorioso y Rey de Reyes. Cristo y toda la Escritura, ¿verdad? Es parte. Entonces vamos a ir viendo los pasajes, por ejemplo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Entonces el testimonio completo, Jesús no enseñó que cada palabra fuera una predicción directa, sino que las Escrituras como totalidad dan testimonio de él. Y vamos a ver, por ejemplo, también Lucas 24:25 al 27. Vamos leyendo, que habla del camino de Emaús, después de la resurrección, que Jesús caminó con sus 2 discípulos hacia Emaús. Estaban desanimados porque no comprendían cómo el sufrimiento de Jesucristo podía formar parte del plan de Dios. Pero ahí Cristo les mostró que el Mesías debía de padecer, que después entraría en su gloria, que Moisés y los profetas anticipaban estos acontecimientos, que la cruz no fue un fracaso, que la resurrección confirmó el plan anunciado. ¿Sí? Cuando Cristo no está en el centro, entonces la cruz parece una derrota. Pero cuando comprendemos la profecía, descubrimos que la cruz fue parte del plan redentor de Dios. Entonces, así lo entendemos. Cuando Cristo no está en la cruz, parece un fracaso, pero la luz de la profecía de la cruz es el clímax del plan redentor. Entonces, cuando hablamos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, si vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Ya lo habíamos leído Yo me, antes. yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. Aquí dice esta nueva versión internacional, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Entonces, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice la 60. Enseña que el testimonio acerca de Jesucristo ocupa un lugar central en la revelación profética. O sea, la profecía bíblica nos presenta a Cristo que había sido prometido, que había sido encarnado, que tenía que ser crucificado, resucitado, exaltado, que intercede, que regresará y que reinará. Hay un video, lo estaba buscando hace unos momentos, que se llama Este es mi rey, ¿lo conoces?
¿Alguien ha visto ese video? Pero habla de toda la secuencia de que Cristo, cómo, cómo se le nombra, cómo se le conoce. Entonces, vamos estudiando la profecía no solamente para saber qué sucederá, sino para conocer al Señor que gobierna todo lo que sucederá. ¿Sí? Todo lo que sucederá. Entonces, entendemos ahora lo que es una profecía mesiánica. ¿Sí? ¿Qué es una profecía mesiánica? Un mensaje inspirado que anticipa algún aspecto de la persona, misión, sufrimiento o victoria del ungido. ¿Sí? Entonces, la palabra Mesías significa ungido. Y en el Nuevo Testamento, el término correspondiente al Mesías, al ungido, es Cristo. Cristo. Porque Mesías en hebreo es ungido y en griego es Cristo. Por eso Jesús identifica a la persona, pero Cristo confiesa que Jesús es el Mesías prometido. Por eso la palabra unida, Jesús Cristo, tiene un gran significado. Está diciendo que la persona de Jesús es el Mesías prometido, Jesús Cristo. ¿Qué significa Jesús? Salvación. Salvador. Salvador. Muy bien. Entonces, estas profecías pueden anunciar estas 6 cosas. Número 1, su linaje y su nacimiento. Estamos hablando de la profecía mesiánica, el reinado y su regreso, su naturaleza y ministerio, su resurrección y exaltación, su rechazo y sufrimiento, su muerte sustitutoria. Entonces, esto es lo que contiene la profecía mesiánica, ¿verdad? Todo su ascensión, su regreso, su victoria. Entonces la profecía mesiánica directa presenta un anuncio que el Nuevo Testamento relaciona claramente con Cristo. O sea, todo lo que hay en el Nuevo Testamento debe estar relacionado, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, el nacimiento, ¿verdad? En Belén. Una profecía directa, un anuncio claro que el Nuevo Testamento relaciona directamente con Jesucristo. Y que así conoce el nacimiento de Belén. Está también el Isaías 7:14, donde habla sobre el Emanuel. Estamos hablando de una profecía mesiánica directa. Una profecía mesiánica directa que señala a Cristo. Donde dice Dios con nosotros. Isaías 53, que habla sobre el siervo sufriente. Es una profecía directa. Zacarías 9:9, la entrada al rey en Jerusalén es una profecía directa del mesiánica. Entonces, un acontecimiento anterior forma un patrón que alcanza una expresión mayor en Cristo. Por ejemplo, Mateo 2:15, patrón o correspondencia, ¿verdad? Histórica. Mateo 2:15 utiliza a Oseas 11:1. ¿Verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Se cumplía ahí en Mateo 2:15. Es un acontecimiento histórico que alcanza una expresión mayor en Cristo. Y en Oseas, el hijo se refiere históricamente a Israel. Mateo muestra que Jesús recorre y cumple perfectamente la historia que Israel no pudo vivir en obediencia. El otra manera de interpretar y señala a Cristo en la profecía mesiánica con relación al Antiguo Testamento es la tipología. La tipología es una persona, acontecimiento o institución establecida por Dios anticipada, que anticipa una realidad superior en Cristo. Por ejemplo, el Cordero Pascual y Cristo. El sistema de sacrificios y la obra de Cristo.
Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. David y el reinado y el reino del Mesías. Son tipos, tipología. Estamos hablando de las personas que puede significar o dar al tipo de Cristo. Entonces, tenemos también el último que es el cumplimiento culminante. ¿Sí? La promesa del cumplimiento culminante, que algunas personas tuvieron significado para sus destinatarios inmediatos, pero alcanza su plenitud en Cristo, ¿verdad? Esas promesas con un significado inmediato. Por ejemplo, la promesa de un descendiente de David, que se relaciona con la dinastía davídica, pero culmina en el reino eterno de Jesucristo. Entonces, esto es las 4 formas en que el Antiguo Testamento señala a Cristo y su cumplimiento a través del Nuevo Testamento. Entonces, antes de afirmar que un texto es mesiánico, tenemos que tener cuidado porque podemos caer en algunos errores. Entonces, ¿cómo debemos convertir arbitrariamente cada detalle del Antiguo Testamento en una representación de Cristo? Porque hay la confusión de que todo quiere ser interpretado a Cristo. Pero no, hay que tener cuidado. Advertencias hermenéuticas, evitando la especulación. No debemos convertir arbitrariamente cada detalle del Antiguo Testamento en una representación de Cristo. Y hay que usar estas 6 preguntas. Número 1, ¿qué significaba este texto para sus primeros destinatarios? ¿Cuál era el significado para sus primeros destinatarios? Número 2, ¿presenta el contexto original una expectativa mesiánica? Sí. Representa una expectativa mesiánica. Número 3, ¿el Nuevo Testamento lo aplica a Cristo? ¿Aplica este pasaje a Cristo? 4, ¿existe una relación bíblica clara en el plan redentor? 5, ¿estoy explicando el texto o imponiéndole una idea personal, lo que ya hablábamos anteriormente? Y 6, ¿la interpretación respeta el mensaje completo de la Biblia? ¿Sí? Entonces, una interpretación cristocéntrica responsable encuentra a Cristo donde la Escritura lo revela, no lo introduce artificialmente en cada detalle, porque entonces vamos a estar metiendo a Cristo en todo. Hay que analizar el texto, evitar la especulación, ¿verdad? Y continuar buscando la profecía mesiánica. ¿Sí? Así que vamos a la primera profecía mesiánica. ¿Cuál sería la primera profecía mesiánica? ¿Alguien me puede decir? Génesis 3:15. Exactamente, gracias Bonifacio. Usted se merece que se pueda retirar ya a su casa y que falte a la clase, pero se va a perder todo lo que estaremos hablando. Sí. Vamos a Génesis 3:15. Muy bien, vamos a analizar Génesis 3:15, porque Génesis 3:15 es el primer, ¿verdad?, profecía mesiánica. Vamos a ver el contexto. El pasaje aparece después de la caída de Adán y Eva. ¿Sí? Ya se había producido el pecado. Si estamos ahí, vamos a Génesis 3:15, porque no quiero que estemos ahí. Ya se había producido el pecado. Y el pecado produjo varias cosas. ¿Qué produjo el pecado? A ver, dígame, ¿qué produjo el pecado? Muerte. Muerte, Alejarse de la presencia de Dios. separación, Axel. Muy bien, ¿qué más? Expulsados del paraíso. Bien, ¿qué más? Dolor, sufrimiento. Dolor, Trabajar. Trabajar. Dar los hijos con dolor de parto. Lo dijo con mucho sufrimiento el hermano. lo dijo como sí, me ganaste la Sane, palabra. sane, hermano, sane, sáquelo. Salió de su corazón eso. De su ronco pecho. Corrupción, muerte, o sea, vergüenza, todo lo que ocasiona el pecado, una tragedia. Pero aquí aparece el momento de la mayor tragedia, aparece la primera promesa mesiánica. ¿Sí? Hay una
pronunciación de juicio sobre la serpiente. Pero dentro del juicio aparece una promesa. Entonces encontramos, ¿verdad? El conflicto declarado en enemistad entre la serpiente y la mujer, el choque de dos descendencias, escuche bien. Aquí está el choque de dos descendencias en Génesis 3, el de la serpiente y el de la mujer. Ah, caramba. Y está la descendencia. Entonces, ¿qué anuncia el texto? Anuncia enemistad entre la serpiente y la mujer, las dos descendencias, conflicto en estas dos descendencias, una herida en el talón de la descendencia de la mujer y una herida definitiva en la cabeza de la descendencia de la serpiente o en la serpiente. Pero la tradición cristiana ha reconocido este texto como el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio. Entonces, por eso se le llama el protoevangelio. El primer anuncio del evangelio. Recuérdenlo, hermanos, Génesis 3:15. El protoevangelio está aquí. Entonces, la escritura desarrolla progresivamente esta promesa. Por ejemplo, Génesis 3, la caída. Cristo nació de mujer. Y Gálatas 4:4 lo menciona, ¿verdad? La encarnación. Cristo nació de mujer, la simiente prometida. Recuerden, la descendencia de la mujer fue herido mediante sus sufrimientos y muertes. Estamos hablando, ¿verdad? De Hebreos 2:14. La herida en el talón fue herido para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Vemos también el despojo a los poderes espirituales, ¿sí? Colosenses 2:15. Y Dios finalmente aplasta a Satanás en Romanos 16:20. Y la derrota definitiva del enemigo que aparece en Apocalipsis 20, la victoria final. Me faltó un punto aquí, ¿verdad? El despojo a los poderes espirituales. Y esto es más o menos el inicio del protoevangelio, que empieza en Génesis 3. Entonces, la primera promesa mesiánica aparece en el momento de la mayor tragedia, antes de que el ser humano pudiera buscar una solución. Dios ya había anunciado al vencedor. Antes de que pasara todo lo demás, Dios ya había anunciado la victoria, ¿no? Así que, miren, nuestro pecado es grave, pero el enemigo no es invencible. Dios tomó la iniciativa de salvar. La herida del Salvador produciría la derrota del enemigo. Desde Génesis, la historia comienza a dirigirse hacia Cristo. ¿Sí? Así que vamos a buscar una línea de desarrollo. ¿Sí? Quiero que me busquen, me hagan una tarea. La línea mesiánica inicial. Me la van a entregar en la siguiente clase. Van a buscar hacer una línea de desarrollo con los siguientes textos. Se los voy a poner. Déjenme ver si los puedo. Maestro, la tarea de la semana pasada otra vez no subió en el Classroom para subirla. Perdonen, mis hermanos, es que estuve la semana pasada ocupado y mándenme un mensajito, por favor, para que pueda yo acordarme, porque tengo otra, ¿cómo les puedo decir? Tengo otro seminario que estoy dando los viernes y, y a veces se me olvida, ¿verdad?
a qué seminario sí le subí, a qué no, y luego todavía, ahorita en agosto voy a empezar con otro seminario más, entonces voy a tener 3 seminarios, 2 el sábado y 1 el viernes, distintos seminarios. Entonces ahí es donde se me revuelven los que ya si ya subí, si subo uno, ya pienso que ya subí a todas y ahí se me va. Una disculpa, hermana Denise. ¿Cuál fue la tarea que pedí? Ay, voy, Ya déjeme. diga, hermano, que tiene favoritismos, ya diga. Ay, 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 ay. No, hermanos, porque yo soy de Era tan. Le pusimos lectura de sesión 4 y eran los textos Isaías 44, Ni no me Jeremías acuerdo. 1 del 1 al 12, Ezequiel 37 del 1 al 14, Daniel 7 del 1 al 8, Apocalipsis 1 del 12 al 20 y teníamos que poner cuál es el contexto, si es literario o figurado, simbólico o apocalíptico, qué elementos permiten reconocerlo. El texto explica la imagen, qué verdad principal comunica y qué interpretación debe evitarse de este pasaje. Ok, déjeme. Entonces, por eso no me pudieron subir la tarea, ¿verdad? Sí, yo no la pude subir porque no había en dónde subirla. Muy bien. La voy a crear en este momento porque si no lo hago ahorita, hermanos, se me va a pasar. Muy bien, ¿qué es? Lectura De la sesión 4. y explicación Ajá, de. era explicar unas preguntas que nos puso. Ok. ¿En dónde está esa tarea, hermana? Esa ¿En la Fran? dijo el maestro al final de la clase de la semana pasada. Ah, pero no Así está como en ahorita clase, la va a pues. dictar, así la dictó. Oh, Sí, no, todavía no la sube, pero como dice la hermana Denise, fue algo que la mencionó la clase pasada. Ujú. ah, Muy bien, la acabo de subir en este momento. Gracias por acordarme. Y pues, espero que esta sí me acuerde. La voy a poner también. Porque si no la subo ahorita, hermano, se me va. Muy bien. Estos son los pasajes. Ya se acabó de subir el pasaje. Para poder hacer, ¿sí? Una línea de desarrollo con los textos. Génesis 3:15, Génesis 12 del 1 al 3, 2 Samuel 7, 12, 16, Isaías, Miqueas, Mateo, Gálatas 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a incluir? Póngale aquí, déjame ponerle, vamos a ponerle referencia, contexto, voy a poner texto, promesa principal, aspecto mesiánico, relación con Cristo y una frase que explique cómo progresa la promesa. A ver, disculpen ahí la mala escritura. Bien. Entonces lo voy a poner de una vez, hermanos, porque si no, esto se me va. Dije yo, la tarea es línea de desarrollo ciánica. Lo voy a poner aquí. Espérame.
Bien, ya está la tarea de la línea del desarrollo. Muy bien, acabo de subir al Classroom con las instrucciones. ¿Ya lo vieron? En Classroom ya subí la tarea de desarrollo de línea del tiempo para que lo vean y que sea, puede ser 2 páginas o una línea de tiempo visual. ¿Sí? Ahí vienen los textos y viene lo que se pide de cada texto. ¿Sí? La referencia, el contexto, la promesa principal, aspecto mesiánico, relación con Cristo y una frase que explique cómo progresa la promesa. Pueden ser 2 páginas o una línea de tiempo visual. Muy bien. Bien, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía tengo tiempo para continuar con la clase. ¿Alguna pregunta? Yo, maestro, en la siguiente tarea que puso, lectura de la sección 4 y explicación de las preguntas. ¿Cuáles son las especificaciones? En claro no aparece nada, nomás dice agregar trabajo. A ver, déjame revisar esa tarea. ¿Cómo la puse? Era lo de contexto, elementos que permiten reconocerlo. El texto explica la imagen, qué verdad principal comunica e interpretación a evitar. Eran los puntos, ¿verdad? Déjame ver la De la tarea. pasada, ahí les puse los puntos yo en el chat de la tarea pasada de la sesión 4. Le puse Isaías, no, esta no es. Es que tengo otra que no se las puse. Ahí la puse yo en el chat, más. Ok, pero quiero ponerla en la tarea, que subí. También el de la tarea 3 tampoco no dice nada. Puta, hermanos, no sean tan duros conmigo. En la que sí no puso, por ejemplo, en la segunda solamente puso que era lectura. Ahí no nos dijo nada de que le hiciéramos algo al texto. Yo esa nunca subí nada porque solo dijo lean esto. Y pues va a aparecer sin entregar porque solamente era leer y pues dije, pues que voy a subir si nomás leímos. Sí, sí, ok. Arreglo esto. Perdón, clase, lectura, explicación, ok, déjenme editarlo. Instrucciones. Sí. Eh,
Ya que se me baila, ya se me baila ahora. Ok. Ya era de Dios. Muy bien, ya corregí la lectura, la sesión 4 de explicación de las preguntas, puse los textos y las preguntas a responder de cada texto. Es una tarea que es a 2 páginas. Muy bien. Y de la otra es la de tarea de lectura sesión 3. Esa es la que hice. Sí, esa yo sí subí la tarea, pero, o sea, no decía ahí qué era, pero creo que usted no los dio. Bien. Ok. Nada más la que dice lectura anticipada, pues esa no, pues no era subir nada, nada más era leer. Ok. La que dice lectura Anticipada. anticipada. Ah, no, esta nada más. Creo que esta nada más era leer. Ujú. Leer nada más los Sí, libros. por eso en esa no, pero aparece como si fuera para subir algo, pero pues nomás fue leer. Sí, 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 perdón. Sí, esta sí la voy a editar. Y esta no es, ¿cómo sería? Así. Ok, muy bien. Entonces ya actualizamos esto. Este, y pues esperemos que no se vuelva a repetir. Muy bien. Nos quedan 10 minutos, hermanos. Pero en 10 minutos, ¿qué podemos hacer en 10 minutos? Voy a continuar con la clase, así que... Faraón, deja ir a tu pueblo. No, actualiza ya ese dicho, porque eso me lo sé desde que estaba yo en el Instituto Bíblico. Imagínate. Para dejar este pueblo. Y un hermano, si el hijo es libertad. Ah, ayúdalo, Señor. Bueno, termino con esto, mis hermanos. Es el retrato progresivo del Mesías. Sí. Mano, ya, por favor. Era broma. Bromeando. Dice, nada, todo dice, de broma en broma la verdad se asoma, ¿no? Muy bien, vemos el retrato progresivo del Mesías, linaje y nacimiento. Esto es prácticamente su tarea. Esta es prácticamente la tarea. Pero bueno, solamente es linaje y nacimiento. Por ejemplo, su naturaleza, su ciudad, su dinastía, su tribu y la nación. Y ahí están, mira, Génesis, Samuel, Miqueas, Isaías. Son los pasajes que yo les di. Sí, sí son los pasajes que les di. Ahí está prácticamente la línea. Ahí está prácticamente la línea. O sea, aquí.
Perdí. Ok, aquí está. Muy bien. Ok. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 14. Yo creo que esta ya la vamos a dejar mejor para la siguiente clase porque ya habla de la tarea. Sí, ya habla de la tarea y mejor así está. Hermanos, vamos a terminar temprano. Dios tuvo misericordia de ustedes y pues escuchó Dios la voz de, de Moisés, perdón, deja ir a tu pueblo. Bueno, los Pero dejo no la próxima. crean, porque luego pues, los persiguió otra vez al pueblo. Sí, pero ahora fueron prisioneros de sus propios pensamientos, ideologías, de su rebeldía, de su desobediencia, Padre, castigados 40 años en el desierto. No vieron la tierra prometida. No, pues mejor sígalo hasta las 4, bro. Sí, por favor. Qué mal augurio. Moisés no llegó a la tierra prometida, se quedó en el camino. ¿Quién será aquel Moisés que golpee la piedra y haga ¿Y enojar quién, al y Señor? quién fue que exclamó, Faraón, deja ir a tu pueblo? ¿Quién fue? Creo que no están aplicando las reglas de la interpretación. Ah, Es que estamos usando, estamos sacando el texto de contexto, pero solo el pretexto, pues, por eso. ¿verdad, hermanos? Claro. Bueno, cuídense, hermanos. Dios les bendiga. Pasen un lindo fin de semana. Nos vemos.